Bueno, pues yo me he escuchado ese trocito de Proyecto Arpazo, ese inicio del Proyecto Arpazo, y et voilà. Et voilà. Si hay algo que hay que aplaudirle a Omar, es que es bueno, muy bueno. Haciendo lo que él dice que es, vendiéndonos, en este caso, a ver, no entiendas mal la palabra vender, porque también te lo diría si fuera un sacerdote. Un sacerdote se sube al púlpito y nos vende lo que ese día pone en las escrituras, vamos a decirlo así. O un político sube y nos vende su milonga para que lo votemos, ¿no? Pues en ese sentido, Omar es muy bueno, muy bueno. Y Omar lo que hizo ayer, en la primera parte del Proyecto Arpazo, es contestarle a José Paredes. Le contestó a José Paredes a la declaración que él hizo. Punto a punto le contestó. Yo vuelvo a repetir, soy una persona que me gusta mucho escuchar. Para eso soy terapeuta de verdad. O sea, es que soy terapeuta de verdad y ese deje mío me hace saber escuchar. Aunque parezca que hablo y no escucho, escucho todo y le paro atención a todo. Y cuando empecé a escuchar el proyecto, al principio pensé que no íbamos a... Pero ojo, cuando llegó a un cierto punto y empezó Omar, por cierto, ya os digo muy sabiamente, como él sabe, como en muchos proyectos Arpazos ha hecho, que no en todos, pero sí en muchos, a contestar a José Paredes. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Y os habéis quedado parados? Y eso es lo que vamos a ver. Así que si me dejáis un momentito, por favor, ir al baño, es que llevo los dos programas de tirón. Dice Gaby, sí, tal cual, Inma, no esperaba esta traición de uno de sus pares. Gaby, sí y no. Ahora lo verás, porque exactamente es lo que le va a contestar a José Paredes. Le va a contestar todo lo que tiene que ver con el tema de las iglesias. Bueno, no, que no os digo nada, que si no os lo voy a desmenuzar. Vamos a escuchar la respuesta que le dio dentro de ese programa de Proyecto Arpazo Omar a José Paredes. Y bueno, y ojo, que a buen entenderos pocas palabritas bastan. Os diré lo que le contestaban y en el punto que le contestaba, porque además lo ha hecho de tal manera que le va según le va según la declaración, o sea, va punto por punto, que a él le interesa, por supuesto, de la declaración. O sea, primero es esto y le contesta esto, primero dice esto y le contesta esto, luego dice el otro y le contesta el otro. Es gracioso, pero lo hace. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Si me dejáis 5 segunditos, de verdad que he hecho los programas muy seguidos, voy un momentito al baño a coger algo de beber, bueno, ni 5 minutos, 2 o 3 minutos y vuelvo, ¿vale? ¿Me esperáis un poquito, por favor? ¿Verdad que sí? Sois buenos, ¿verdad que sí? Nada, 2 minutitos.
Ya llego, ya llego. Muchísimas gracias, que no podía más. Ay, oye, no sabía que aguantaba tanto, ¿eh? Chat. Mira, Mariela, un besito, compañera, no te había visto. A ver, venga, ¿qué vamos a empezar? Hoy de verdad que bien, ¿eh? Oh, perdón, chat, pero yo creo que 5 segundos más. Y hago como el perrito, levanto la patita. Reíros. José, levanto la patita. ¡Ay, Dios! Por Dios. Bueno, vamos a ver. Me voy a poner todo, porque tengo aquí la declaración y me lo he apuntado todo y vais a alucinar. Vais a alucinar cómo lo hace de una manera... Esperar. Oye, a ver si me he liado con las... Joder, tengo una de papeles. Esta es... Espera. Así he juntado... No, esta declaración es de aquí. Espera. Ajá. Esperar. Ay, ahora me he liado. No reír de mí. A las personas. Oye. 3 de 6, 4 de 6, 5 de 6, 6 de 6. Vale. Se me junta con la de... Con la otra. La liamos parda. Salimos también emporrados aquí. Oh, venga, vamos. Vamos. Vas a ver. Voy a subir el proyecto Arpazo. Y lo primero que le responde... No sé si deciros lo primero o... A ver. ¿Recordáis que lo primero que una de las primeras cosas de las que habló José Paredes en su declaración fue el tema, y que dejó claro en muchos de sus respuestas, que la iglesia de él y la de Omar no era la misma? De hecho, en la página 2 de la declaración dice... Pero él decía que la nena era de la iglesia y él ahí es donde apuntilla, lo primero, que es la primera vez que lo hace. La denominación de iglesia era Iglesia de Dios. Yo pertenezco a la Iglesia de Dios en Argentina, que es otra denominación distinta. Pues eso es lo primero que le va a contestar, Omar. Vamos a ello. Bueno, entonces, como le decíamos, la iglesia de Dios no es una organización establecida por el hombre, sino más bien una continuación de aquella iglesia que Jesús estableció cuando él estuvo aquí. ¿Veis? Aquí deja claro que la iglesia de Dios es la verdadera iglesia, es de lo que le va a hablar, o lo que va a decir, ¿no? Y que la iglesia de Dios es la continuación de la antigua iglesia. Escuchad y veréis. Y se lo deja claro clarinete. Que es la que él dejó establecida bajo instrucciones y también con los elegidos, con las personas que él estableció como tales, como apóstoles, maestros, facultades y demás, como describe. Ojo, y además le dice, y no solo eso, es que la dejó en manos de las personas, de los elegidos. ¿Os dais cuenta cómo le está contestando? 1 Corintios 12, 28. ¿Os ha quedado claro o os lo vuelvo a colocar para que lo escuchéis bien? Es lo primero que dice, o para él importante que dice en esa página 2, Paredes. Lo vuelvo a leer y os lo vuelvo a colocar ese cachito para que os deis cuenta. Él dice, Paredes, cuando está hablando de lo que es el velatorio de la nena, dice, pero él decía que la nena era de la iglesia, la denominada Iglesia de Dios. Y yo pertenezco a la Iglesia de Dios en Argentina, que es otra denominación distinta. Y ya te deja claro, porque lo deja claro en más, y lo pregunta directamente el fiscal, el hecho
de que la Iglesia de Dios Argentina sí que está vista o que está en ese listado oficial argentino de iglesias, ¿vale? Cosa que la de él no está. Entonces ahí es donde le explica de dónde sale la Iglesia de Dios, que es la verdadera Iglesia, a quién han puesto a la Iglesia de Dios al mando, y lo deja claro clarinete. Volverlo a escuchar y veréis. Bueno, entonces, como le decíamos, la iglesia de Dios no es una organización establecida por el hombre, sino más bien una ¿Veis? continuación de aquella iglesia que Jesús estableció cuando él estuvo aquí, que es la que él dejó establecida bajo instrucciones y también con los elegidos, con las personas que él estableció como tales, como apóstoles, maestros, facultades y demás, como describe 1 Corintios 12, 28. Uy, perdón. Dios mío, ¿cómo estoy yo hoy, eh? Ya os digo que yo estoy cansada, no sé ya ni lo que hago ni lo que dejo de hacer. Ahí estamos, esperar. Lo deja claro, ¿verdad? Le explica que es la verdadera iglesia y que no es la de los hombres, como la iglesia de Dios Argentina, que es la de Dios, y que los elegidos están al mando de la iglesia. También recordamos, por mucho que le duela a Omar y por mucho que le duela a los demás, cómo habló en principio cuando ocurrió lo que ocurrió, que Paloma era una elegida, porque estaba en la iglesia, en esa verdadera iglesia que para él es la iglesia de la iglesia de Dios y no la iglesia argentina de Dios. ¿Entendemos, verdad? Eso es lo primero que le contesta a Paredes. Es curioso, ¿no? Porque veis cómo vamos leyendo, cómo le contesta pareciera que llevara el papel en la mano, que llevara la declaración en la mano. Ahora habla de quién deja a Dios al mando. ¿Eh? Que deja Dios al mando. Y eso tiene que ver, en la página de 3 de la declaración, dice, José, quizás por el show, no, espera, así, quizás por el show de la situación, pero él está al lado y le hizo que se genere inconvenientes con otros pastores. Como él estaba al lado, él hizo que me generara, dice, inconvenientes con otros pastores. ¿Vale? Pregunta cómo y de dónde lo ha sacado, dice la declaración, por todo lo que está hablando a la prensa y por todo lo que está haciendo y todo lo que está declarando, ¿vale? Y que recordar, él pues se separó directamente por lo que estaban, porque le obligaron, básicamente, él no lo dice aquí, pero tal y como lo expone, que sentía lo que él decía, que las relaciones tomadas por la prensa eran apuntadas, entre otras cosas, para desvalorizar a la Iglesia evangélica y nosotros no somos así como él. Y aquí es donde deja claro que se separó de Omar porque le obligaron, básicamente, los demás a separarse, porque estaba cara a los medios y cara a la gente desvalorizando a la Iglesia evangélica y a ellos, ¿no? Y esa es la segunda, eso lo hace en la 3. Pues ahora le va a contestar, Omar va a hablar de quién deja Dios al cargo de la Iglesia. Escuchar. Y alguien principal. Cuando él ascendió a los cielos, no quedó la iglesia así nomás sin nada, sin la presencia de Dios. Necesitaba alguien que reemplazara, o sea, que representara a Jesucristo. Y que justamente se trata, es el Espíritu Santo, la tercera persona de Dios, fue
la Iglesia está investida con el poder de lo alto a través de esta tercera persona. Esta tercera persona es la que nos continúa a nosotros dando las indicaciones a nuestras vidas, a nuestro corazón, y aparte es el encargado de establecer los cambios necesarios, redarguir al mundo de pecado. Redarguir significa cambiar el comportamiento de aquellos que están cometiendo o están haciendo cosas malas. Redarguir es eso, redarguir es cambiar el comportamiento, el porqué, todo. La obra del nuevo nacimiento es necesario entonces. Y ojo, porque esto del nuevo nacimiento, esto sí ya se lo hemos escuchado varias veces. Igual que lo del tema del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también le dijo a los padrecitos, ¿recordáis? Que iban a fallecer sus hijos por ser quien son. Y él está diciendo, lo está explicando, que es el Espíritu Santo el que pone a cada cual en su sitio. Es él y que quita a los que están comportándose mal. ¿Estáis escuchando cómo todo el proyecto Arpazo, el principio del proyecto Arpazo, era realmente o estaba vinculado a la declaración? A la declaración que hizo José Paredes. Lo que estoy escuchando es real, Yo cuando lo empecé a escuchar me di cuenta. Claro, me había leído toda la información y cuando estuve escuchándolo y viendo punto por punto cómo iba punto por punto, hoja por hoja, contestando a lo que José Paredes expuso en la declaración con lo que tiene que ver con las iglesias, me pareció, vamos, lo hizo bien pensadito y bien puesto, Bien pensadito, bien puesto. Y ahí deja de entender, y ahí podemos ver, le guste o no a Omar, la frialdad con que él hace las cosas. Porque para hacer esto, Omar, es cierto que tienes que ser calculador y frío. Decir, espérate, que te voy a contestar. Y te lo voy a meter. Y todo el programa, la primera parte del programa, Omar, y eso no me lo puedes negar, le estás contestando en la declaración que hizo. Punto a punto. Punto a punto. Con todo lo que tiene que ver con las iglesias. Pero vamos a seguir. Porque vais a ver cómo eso está así. Bueno, ahora de lo que hablas de esto, ¿no? Habla de quién ha dejado a cargo a la iglesia, ¿no? A quién sí y a quién no ha dejado a cargo a la iglesia, a la verdadera iglesia. Las personas para que esto pueda lograrse. Bueno, dice las Escrituras que el Espíritu Santo ha sido enviado por Jesucristo para redarguir al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 3 elementos necesarios para poder manifestar la gloria de Dios y para que la lluvia tardía que tanto esperamos pueda desparramarse en todos aquellos fieles al Señor. Y los que quieran buscar estar en condiciones espirituales para el momento del arrebatamiento, en el momento del escape, puedan tener la posibilidad de hacerlo, sin ningún tipo de confusión. Hoy las organizaciones inventadas por los hombres son las que traen esas confusiones porque arrastran hacia cada una de estas organizaciones, grupos de personas que están interesadas en conocer la verdadera iglesia, pero realmente lo que les hacen es, aparte de todo, es imponer sus doctrinas, sus enseñanzas propias. Si la declaración deja algo claro, José Paredes, es la diferencia que hay entre la Iglesia de Dios y la Iglesia de Dios Argentina. Que la Iglesia de Dios Argentina tiene o cumple todos los requisitos que también la ley le está otorgando y que la doctrina no es la misma. Y ahora le está respondiendo, le está diciendo, bueno, sí,
esa iglesia de los humanos no es la iglesia de Dios. Y hay muchos sacerdotes, muchos que se quieren hacer o que están engañando, ¿no?, a la gente, enseñándole que no es, o que la iglesia, cuál es la verdadera o la falsa iglesia. Lo está diciendo claro clarinete, ¿eh? Y con una tranquilidad que hace mucho tiempo, ojo, que no lo escuchamos a Omar. Con una tranquilidad que hace mucho tiempo no lo escuchábamos a Omar. Yo no sé cómo lo estaréis viendo, pero es que, ojo, que para constituir este programa, basándose en la declaración porque se ha basado en la declaración de Paredes, ha tenido que sentarse y ha tenido que formalizar todo lo que iba a decir y cómo lo iba a decir, y lo ha hecho. Y os puedo asegurar que José Paredes se va a enterar o se ha enterado, mejor dicho, se ha escuchado el proyecto Arpazo de la respuesta de Omar. No os quepa la menor duda, porque está clara clarinete. Vamos a seguir porque ya os digo que con lo que tiene que ver con la iglesia y con las creencias le ha contestado punto por punto y coma por coma. Es cuestión de saber escuchar. Y hacerles entender o creer que esa es la verdad de todo. Pero ¿Veis? resulta que hacer entender o creer que esa es la verdad de todo cuando no lo es. Se está contestando todo. El resultado final no es lo que realmente Jesús espera, o sea, a través de cualquier esfuerzo evangelístico, de que estemos todo el pueblo de Dios unidos en una sola iglesia. De hecho, esto ya te deja claro que va por el tema evangelístico y que va por la unión de las iglesias. Y recordar lo último que declaró José Paredes. Recordar lo último que declaró José Paredes, que ahí además no solo contestó o se desvinculó de la iglesia de Omar y se vinculó a lo que él dice que es su iglesia, sino a ese supuesto pacto que tenían, que además ahí le encontramos una mentirijilla que dijo que se había, recordar que no veía a Omar desde hace muchos años, desde que se casó y tal, y que luego se puso en contacto con él en la muerte de Paloma, y luego resulta que vais suelta por esa boquita, que como que tenían no sé si un pacto, Omar habla de pacto, de que iban a formalizar algún grupo para unir iglesias y que después, y ahí es donde le pillamos la mentira, de la muerte de Paloma, se desvinculó. Bueno, pues ahora va a hablar de todo eso. Va a hablar de todo eso. Va a hablar de todo eso. Vamos a seguir, porque hay que escuchar. Es imposible, porque las organizaciones entre sí no se van a unir en propósito y demás, porque ya están establecidos, están acordados de esa manera y no se va a poder lograr. Entonces, lo único que debemos esperar todos nosotros, todos los cristianos, los hijos de Dios que buscamos la verdad en todo sentido, hemos encontrado a Jesús, pero ahora tenemos que encontrar la verdadera iglesia y finalmente la hemos encontrado, no hay que buscarla mucho. Primero Él es la principal piedra del ángulo y como es la principal piedra del ángulo que indica los lineamientos de sus fundaciones, que son los apóstoles y los profetas, nosotros como edificio, columnas de apoyo de la verdad, tenemos que mantener todas las piedras juntas, unidas en esa línea que indica no solamente en el Nuevo Testamento, sino también lo que refuerza este Nuevo Testamento, las nuevas indicaciones de Jesús proféticamente. Y aquí donde va a recordar que él dijo en la declaración, en la hoja 5 lo dijo: me pidió formar un consejo pastoral, pero luego de la muerte de la nena y todo eso, me alejé por sus actitudes. Está hablando de esto.
está hablando de esto. Y aquí mintió porque dijo en principio que no tuvo relación con él después de casarse, cuando se desvinculó o se separaron las familias o vivieron cada uno su vida, y luego me dijo que después, ya, porque aquí deja claro que habló antes con él para hacer ese congreso pastoral, pero que luego de la muerte de la nena, recordáis, ahí mintió Paredes, ahí ha dicho algo. De hecho, al Galpón fue un año antes, imagino que si fue al Galpón un año antes igual fue también porque tuvo esa reunión con Omar. Pero bueno, ahora no estamos en eso, ahora estamos en el hecho de que le está contestando a dejar de trabajar en ese congreso pastoral con él. Y se lo está diciendo clarito, clarinete, ¿eh? Que todo lo que sucedió en el Viejo Testamento. El Viejo Testamento aparece desde el momento de Moisés hacia aquí, el establecimiento de la iglesia en el desierto, porque antes de las leyes del Sinaí no había indicaciones, no había mandamientos en los cuales cumplir de parte de Dios. A partir del establecimiento de las leyes divinas del Señor, ahí sí ya había un decálogo divino que cumplir, e inclusive un acuerdo, porque Dios estableció un acuerdo con Israel en el monte Ebal, en el monte de Gerizim, para cumplir con estas leyes. Para unir a las iglesias, para el pacto. Y parece ser que piensa Omar que José Paredes rompió ese pacto. Y le está contestando, como veis, le está contestando punto por punto a la declaración que hizo Paredes ante el fiscal. Con lo que tiene que ver con el tema de las iglesias, por supuesto. Tal cual. Y con sentencias de bendiciones y maldiciones para aquellos que las cumplían o no las cumplían. Resulta que llegaron a tal punto. Exacto, además hay que recordar lo que dice la compañera, que a Omar lo invitaron a la reunión de la FICE y luego se desligaron de Omar. Exactamente. Exactamente. Y quiero recordar que el jefe, el que habló en Proyecto Arpazo con él, que era uno de los cabecillas o de los jefes de la FICE, luego lo destituyeron después de ese Proyecto Arpazo. Creo que fue así. El otro día lo estuvimos comentando con la compañera, pero creo que fue así. Que le invitaron al proyecto y luego fue destituido. Porque se quiso desligar toda la iglesia, sobre todo lo que tiene que ver con la iglesia o lo que, a ver, por lo menos lo que Paredes llama como que existe, la Iglesia de Dios Argentina y la Iglesia de Dios tal cual, que es a la que pertenece Omar. Así es, sí, señor. Le está contestando a la declaración que tú no veas. Pero luego hay una parte más interesante todavía. Martín Álvarez, presidente de la... Gracias, compañera. Presidente de la FICE, lo corrieron de la... Sí, eso es lo que estábamos diciendo, que me sonaba... Gracias por la data concreta que no recordaba. Sí que encima lo estuvimos comentando, pero esa data es la concreta, sí, señor. Se desligaron totalmente y es lo que José Paredes aquí en la declaración puso y lo que ahora le está contestando Omar en el proyecto Arpazo, sí, señor. De invalidar el pacto, de no solamente no cumplirlo, sino invalidarlo, no hacerlo válido. Ojo, porque esto es peor y lo va a enfatizar. No solo de romperlo, sino de invalidarlo, hacerlo no válido. O sea, esto es algo para él bastante importante. Es algo increíble pensar una cosa así. Que un pueblo tan escogido de Dios como fue Israel en su momento, invaliden el pacto que Dios había hecho con ellos. Bueno, tremendo. Que cómo sabe Omar lo que declaró Paredes, porque tiene la causa. Margarita, los damnificados tienen la causa. De hecho, a ver, lógicamente, su abogado, como es de ley, se la tiene que dar, si él la pide. Si él no quiere, a ver, si él no quiere saber nada, no quiere saber nada y punto. Pero si él decide saber
o ponerse al día o estar dentro de lo que es el trabajo del abogado, informado me refiero, tiene el derecho a pedirle las declaraciones a Marchello. De hecho, yo creo que lo dije aquí en el canal, que hubo un momento cuando rompió con Osorio, que dijo que no tenía la causa, o que toda la causa, o que le daba solo lo que él quería. Porque no, Osorio no le quería dar la información. Y a mí eso no me parece correcto. O sea, vamos a ver, una cosa es que puedas omitir, por ejemplo, lo que es la autopsia, aparte de una autopsia, a la familia, y otra cosa es que tú decidas qué parte le das o no. Eso, de hecho, cuando pasó con Osorio y Omar lo dijo, yo le di la razón a Omar. O sea, no, porque, a ver, no te paga porque no es de pago ninguno de los dos, pero sí que es de ley que les permitan ver lo que hay dentro bueno, es que nosotros le llamamos sumario, ¿vale? Ahí le llamáis causa. Que tengo que, según qué tema toco, tengo que pensando en el idioma, vamos a decirlo así, ¿no? Pero aquí es que si se me escapa sumario, es causa, es como vos aquí le decís causa, ¿vale? Entonces, lo que os digo, tiene derecho a saberlo, tiene derecho. Y por eso lo tiene. Al igual que lo tiene la parte de la familia de los Salvatierra. O sea, eso es así, ¿vale? No es nada. Es así, ¿vale? A no ser que sea algún secreto, es algo muy gordo que implique un secreto y todo el rollo ¿vale? Entonces, probablemente no. O haya secreto de sumario que entonces no lo tienen los abogados, básicamente. O parte de la causa no lo tienen los abogados, lo que esté en secreto. ¿Vale? Pero si no, sí, lo debe tener, ¿vale? Pero ¿veis cómo lo está contestando? Legalmente no puede negar. Exactamente, exactamente. Legalmente no se puede negar. De hecho, a ver, en este caso no es el caso porque lo están haciendo honores, pero aún así no se pueden negar. Pero es como si tú estuvieras pagando un abogado y no te... ¿Me entendéis? Su trabajo, pues es que sería para que entendierais más o menos, ¿vale? Bueno, vamos a seguir escuchando cómo le contesta. ¿Cómo le contesta? Ahora estamos en el pacto. Pero luego viene un trocito para mí muy duro. O la exposición es muy dura, ¿vale? Pero bueno. Hoy, ¿qué está sucediendo? Están invalidando también, se está invalidando profundamente el nuevo pacto, porque ni tan siquiera se les da el lugar, el nuevo pacto en la Santa Cena, a lo que es realmente en sí, como aquello que Jesús perfeccionó. Ojo, es que igual os lo voy a explicar. Él llama a la Santa Cena. Recordéis que cuando la última cena, ¿quién estaba en la última cena? Jesús y todos sus discípulos. Él en la Santa Cena, que no le dan lugar en la Santa Cena, quiero decir que no le dan su lugar en ese grupo, ¿no? De iglesias o de pastores. Él como pastor, como discípulo, tiene que tener su lugar en la Santa Cena. ¿Entendéis, no? Es que igual yo no lo he explicado y no lo... Él está pidiendo su lugar y no se lo dan, ¿vale? Y había pactado el darle su lugar y no se lo ha dado, ¿vale? Entendemos, ¿no? Por dónde va. Sí, María falleció, sí. Me lo ha dicho un compañero. No, una compañera, perdón. Porque lo perfeccionó de tal manera que nos dio las indicaciones de cómo practicarlo, y aparte el discernimiento, el entendimiento, el porqué de todo esto. Porque ese acuerdo, el nuevo pacto, es lo que nos va a permitir de tener participación en el arrebatamiento. Aquel que no esté de acuerdo con el nuevo pacto no va a poder tener participación en el arrebatamiento. Aquí le tira de las orejas, ¿eh? Aquí le tira de las orejas en el sentido de que, o se tira el mismo de las orejas, no lo podemos tomar de las dos maneras, ¿no? El que no esté en el nuevo pacto no va a poder ir al arrebatamiento. O sea, si tú no has querido entrar en el nuevo pacto, no me has querido abrir la puerta, o yo te he abierto la puerta en el nuevo pacto y no has querido entrar, no vas a poder de algún modo estar, ¿no? O formar parte de ese arrebatamiento. Ojo que le está dando un buen estirón de orejas.
es imposible. Hay que ponerse de acuerdo con Jesús, pero están recibiendo los mensajes de la palabra de Dios en forma parcial, porque se usa parcialmente las escrituras y después se agregan las opiniones y las doctrinas de cada una de estas organizaciones. Entonces la gente está acostumbrada a esa comida. Pero la iglesia verdadera, la iglesia de Dios no es así. La iglesia verdadera y la iglesia de Dios no es así. Ojo que vamos a ver con una. Porque vamos a ver cuál es el nuevo pacto para él. Y ahora viene algo verde. Exactamente, quiere su lugar. Exactamente. Puede ser por los beneficios sociales, por los beneficios, no los sé, espirituales. Ahí yo no estoy dentro de Omar para saberlo, ¿no? Pero está claro lo que le está diciendo. Pero ojo que ahora viene una parte que yo os digo que escuchéis bien, porque vamos a escuchar para él lo que es ese nuevo pacto, ¿no? Vamos a ver, o nos va a explicar quién es el nuevo pacto y sobre todo quién, ¿cómo decirlo? Es que esto es difícil de explicar. ¿Quién va a llevar la noticia del nuevo pacto? Es que aquí como que ya, como que lo lía más todo con ese nuevo pacto, o para él que es el nuevo pacto, ojo, interesante. Os digo que, como estáis viendo, le está contestando punto por punto a todo lo que tiene que ver con el tema de las iglesias al señor José Paredes en la declaración que dio ante el fiscal. Impresionante. Escuchamos este trocito. Escuchamos, pero vamos a empezar desde el inicio porque sí que hay que tener y hay que saber escuchar lo que él hay. Vamos con ello. el nuevo pacto no va a poder tener participación en el arrebatamiento, es imposible. Hay que ponerse de acuerdo con Jesús, pero están recibiendo los mensajes de la palabra de Dios en forma parcial, porque están recibiendo la palabra de Dios en forma parcial, le están diciendo. Ojo, se usa parcialmente las escrituras y después se usan parcialmente las escrituras. Ojo, porque ahora le está contestando a esa parte donde declara que la iglesia de Omar es más ortodoxa, más rígida, donde la palabra, y lo pone, lo dice él en la declaración, José, sí, ya, de verdad, estoy súper cansada, lo siento si me voy un poquito hoy, pero estoy hoy bastante cansada. Donde él deja bien claro que no está de acuerdo y que no es la misma iglesia y que es más ortodoxa, lleva más al pie de la letra todo lo que tiene que ver con su modo de evangelizar. Y aquí le está diciendo, le está contestando que no puede ser lo que está haciendo, que solo coge parte de las escrituras y no todas sus escrituras. Ojo, porque se lo dice clarito. Están recibiendo los mensajes de la palabra de Dios en forma parcial, porque ¿ves? Se usa parcialmente las escrituras y después se agregan las opiniones y las doctrinas de cada una de estas organizaciones. Se le ha dicho clarito. No solo coges parcialmente lo que dice la Biblia, sino que sumas tu forma de ser, tu forma de pensar, y esto lo hacen todas estas organizaciones. Se lo dice clarinete. Sí, lo sé, lean. Hice un programa sobre eso hace mucho tiempo. De dónde viene la iglesia oriental, la echaron de China y echó raíces en Estados Unidos, lo sé. Sí. Ojo, continuamos, porque le está respondiendo clarinete. Entonces la gente está acostumbrada a esa comida. Pero la iglesia verdadera, la iglesia de Dios no es así. La iglesia de Dios somos todos, inclusive los que están ahí adentro de estas organizaciones, que empiezan a comprender y a entender lo que es el nuevo pacto. O sea, esta práctica dentro de la cena del Señor. Escucháis, ¿no?
sea, va a haber un nuevo pacto, va a haber otra última cena, esa cena del Señor, donde solo van a entrar los que llevan o son los elegidos que saben y llevan la línea más ortodoxa, más rancia, vamos a decirlo así, de todo lo que tiene que ver con la Iglesia. O sea, es que él está respondiendo todo, palabrita por palabrita, a Paredes, de lo que ha declarado con respecto a las iglesias, ¿eh? Ojo, y esperar que viene más. Este último trozo la verdad, es muy esclarecedor con lo que piensa realmente Omar, ¿eh? En esto, por el gobierno del Espíritu Santo, porque Jesús vendrá en las nubes. Quiere decir que en presencia física Él no está Ojo a esto. directamente como estuvo hace 2000 años atrás. No. Él va a venir a buscar a su esposa. ¿Esposa por qué? Porque va a estar casada con Él a través del nuevo pacto, así como la Biblia enseña. ¿Habéis escuchado? Voy a volver a ponéroslo. Y si escucháis, escuchadlo bien y a ver a qué os recuerda esto, ¿eh? Teddy, todo el chat os digo, voy a volveros a poner este trocito y seguramente recordaréis algo que dijo Omar en su momento. Escucharlo, de verdad. Y seguramente escucharlo bien os vendrá la respuesta a la pregunta que está haciendo Tevi. ¿Vale? Escucharlo. Por el gobierno del Espíritu Santo, porque Jesús vendrá en las nubes. Quiere decir que en presencia física Él no está directamente como estuvo hace 2000 años atrás. No. Él va a venir a buscar a su esposa. ¿Esposa por qué? Porque va a estar casada con Él a través del nuevo pacto, así como la Biblia enseña que Él va a venir de esta manera. El aviso, por ejemplo, en la parábola de las 10 vírgenes, el aviso lo da una voz que no son las 10 vírgenes, ninguna de ellas la que hace el anuncio. ¿Aún no habéis caído? Os voy a hacer una pregunta. La primera vez que salió a hablar sobre la muerte de su hija, ¿qué dijo? Exacto. Ahora ya no, claro, porque Paloma ha fallecido. ¿Qué dijo? Que era la elegida, ¿verdad? Exactamente. Esto, ojo al dato. A ver si vais a transgiversar el vídeo o vais a cortar por donde no va. Eso quiere decir que Omar se enfadó y se cargó a Paloma y Josué. No, esto quiere decir que lo que estaba viviendo Paloma en su momento, estamos viendo que era muy estricto y que no estaba viviendo lo que debía vivir una cría de su edad. Eso es lo que estoy diciendo. Eso sí. Y que cuando hablo de acción-omisión, lo primero que todavía no sea o no hemos visto por parte de Omar es el hecho de que por simplemente omisión a su hija Paloma se fue a esconder con Josué a ese campito y ni siquiera es capaz de reconocer eso. Eso es lo que quiero decir. Y lo dije clarito. Lo voy a poner otra vez porque creo que está dejando clarito y respondiéndole punto a punto y coma a coma en lo que tiene que ver, ojo, con el tema de las iglesias y de las y de la fe, a la declaración que dio.
este señor Paredes con respecto a lo que le preguntó el fiscal. En presencia física, él no está directamente como estuvo hace 2000 años atrás. No. Él va a venir a buscar a su esposa. ¿Esposa por qué? Porque va a estar casada con él a través del nuevo pacto, así como la Biblia enseña que él va a venir de esta manera. El aviso, por ejemplo, en la parábola de las 10 vírgenes, el aviso lo da una voz que no son las 10 vírgenes, ninguna de ellas la que hace el anuncio, sino que una voz dice que el esposo viene a salir a recibirlo. El aviso lo da una voz. Esa voz es la voz del Espíritu de Dios. Es la voz de Dios. Bueno, pues como veis, hoy o ayer en ese proyecto Arpazo, y después, porque no, lo hice bien, ¿no? Lo hice bien porque si no, no me he dado cuenta, ¿no? Pero como primero había leído la declaración y luego he escuchado ese otro trocito de Proyecto Arpazo, pues me di cuenta realmente que lo que le estaba, en ese Proyecto Arpazo, lo que estaba haciendo era contestar a esa declaración que José Paredes hizo ante el fiscal a las preguntas, por supuesto, que tenían que ver con la religión y la fe. Así que te guste o no mal, que es así, eres muy extremista, muy extremista. Y tú sí que te gusta llevar a la gente a tu forma de pensar. Lo que hiciste con tus hijos, o lo que has hecho con tus hijos, imagino que tanto con Paloma como con Santiago, y lo que sigues haciendo, básicamente. Básicamente. Creo que era interesante escuchar esto y que Omar, como yo dije en un inicio, sí que podemos estar hablando del tema de esa cabeza de Dios, como lo llamamos los terapeutas, ¿no? Esa forma de ver la vida a través de ser él, la persona o el profeta, ¿no?, de Dios. Y eso lleva a una serie de trastornos o supuestos trastornos que cada día deja más claro Omar. Que tengan o no que ver con la muerte de Paloma y Josué, pues eso lo decidirá un juez, no yo. No yo. Pero que nosotros lo que hemos dicho en este canal siempre es que esa omisión de que Paloma en este caso viviera su feminidad, vamos a llamarla así, o su sexualidad, o su edad, es que tenía 16 años, como cualquier niña de su edad, pues llevó a que mínimo fuera ese campito. Y eso es lo que hemos dicho siempre en este canal. Lo demás, pues hay que investigarlo y un juez dirá.